Cuando arranque la transmisión en YouTube, Estamos arranco nomás. en directo, así que podés comenzar. Ah, ya estoy en directo. Sí. Bárbaro. Preferimos buscar para construir los otros futuros más deseables, menos probable tal vez, pero sin duda posibles. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas las personas que me están escuchando en este momento a través de YouTube. Hoy les voy a estar presentando mi trabajo de tesis doctoral, que se denomina el monitoreo ambiental como herramienta de intervención en los conflictos socioambientales derivados del uso de plaguicidas. El mismo lo llevé a cabo en conjunto con Damián Marino y Alicia Nina Ronco en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, para poder ubicarnos un poco en lo que va a ser la estructura de esta exposición, que espero que la disfruten, tanto como yo la disfruté hacerla, les voy a contar un poco las distintas etapas que tiene. Vamos a comenzar, con el marco teórico, en el cual se sustenta la investigación, el cual va a dar pie a las preguntas y objetivos de la investigación. Avanzaremos con un apartado 3 destinado a la metodología general. Luego ya nos meteremos en lo que son los resultados de la tesis, con un bloque destinado a todos los aspectos, a los resultados justamente generales y relevantes vinculados a la que es la contaminación por plaguicidas. Y luego presentaremos los casos de estudio en los cuales trabajamos, que es Montemaíz y San Salvador, que se realizaron en el marco de campamentos socioambientales, y el caso de estudio de Villa San José, el cual se realizó en el marco de un abordaje desde la transición agroecológica. Terminaremos con un análisis de las metodologías aplicadas y del conocimiento generado en los contextos del conflicto, para luego finalizar con las conclusiones de este trabajo. Bueno, en relación al marco teórico, como todos sabemos, la actividad agrícola es uno de los grandes pilares de la economía argentina. Entonces vamos a iniciar con algunos aspectos históricos principales de lo que es el desarrollo rural argentino. Justamente es importante, digamos, que podamos comprender las causas que determinaron las transformaciones en la estructura agraria de nuestro territorio, porque son justamente las que dan lugar a los escenarios de conflictividad analizados en el presente trabajo de investigación. Por eso, muy sintéticamente, si nos ubicamos a mediados del siglo XIX, dentro de lo que es la División Internacional de Producción, la Argentina se ubica desde una economía primaria exportadora, caracterizada por la exportación de carnes y cereales, producidos inicialmente en lo que es la región pampeana. Se empieza a consolidar en este momento lo que es la estancia mixta. Ya haciendo un salto, 1970, a través de la incorporación de nuevas variedades híbridas de cereales y oleaginosas, comienza un proceso denominado agriculturización, que se trató de un cambio de paradigma productivo, digamos, total, en donde se empiezan a incorporar el monocultivo, el uso de insumos químicos y el avance de la frontera agropecuaria como una de las principales características. Luego ya, en 1990, y de la mano de la incorporación de los organismos genéticamente modificados, comienza una nueva etapa de la agricultura que se conoce como una agricultura más industrial, a gran escala, en el marco de lo que es el paradigma del agronegocio. Llegamos al año 2000, en donde se caracteriza por un proceso denominado sojización, justamente referido a que es la soja la que empieza a ganar territorio en detrimento de otros cultivos. Este paquete agrobiotecnológico actual, una de las cuestiones que se caracteriza es que es el mismo paquete en distintos contextos socioecológicos. Una de las características también es su simplificación y la estandarización del manejo agrícola, y a través, digamos, de una lógica productivista y a corto plazo. Se empiezan a sustituir lo que son los flujos de energía y los ciclos de la materia por sistemas lineales dependientes de insumos. Estos insumos principalmente son justamente los organismos genéticamente modificados y los agrotóxicos, en los cuales las multinacionales
justamente por controlar estos insumos, adquieren un rol protagónico en este modelo. Bueno, ahora sí llegamos al eje fundamental de esta tesis, que son los agrotóxicos, que como dije recién son uno de los elementos estructurantes del modelo agrícola hegemónico, siendo su uso intensivo y creciente una de las principales características del modelo. Una pequeña aclaración antes de comenzar: el término agrotóxicos es utilizado por una multiplicidad de actores que manifiestan la postura precautoria en lo que es el conflicto por fumigaciones que abarcaremos más adelante, justamente por considerar los productos intrínsecamente tóxicos. La presente autora, Agustina, digamos, estoy de acuerdo con esta postura, por lo que me referiré de esta manera a lo largo de la tesis. También lo denominaré como plaguicidas, particularmente cuando hable de los distintos activos analizados en los muestreos. Bueno, dicho esto, el uso intensivo y creciente, como dije recién, es una de las características fundamentales, ha aumentado en más del 1000% desde el inicio del 96 con la incorporación de la soja transgénica, estimándose un consumo para el año 2018 de más de 500 millones de litros de kilogramos esparcidos a lo largo y ancho de todo nuestro país. Esto nos ubica como el tercer país con mayor consumo de agrotóxicos y como el primero si pensamos en litros de plaguicidas por habitante por año, claramente marcando una relevancia en lo que es la temática de agrotóxicos en nuestro país. El alto consumo de plaguicidas se traduce también en la existencia de más de 460 ingredientes activos y más de 5.100 formulados inscritos en lo que es el SENASA. Ahora, ¿qué pasa con esos 500 millones de litros kilos esparcidos cuando llegan al ambiente? Claramente no se quedan quietos los plaguicidas en el ambiente, sino que se caracterizan por lo que se denomina como dinámica ambiental. La dinámica ambiental interviene en muchísimos procesos físico-químicos complejos y fenómenos de transporte, lo que lleva, digamos, a la contaminación ambiental. Esto es, a la presencia de plaguicidas en el aire, en el suelo, en la biota, en el agua. Y esto se traslada en escenarios de exposición a organismos no blancos, lo que lleva claramente riesgos asociados tanto para la salud como para el ambiente. De la mano de todo este escenario de contaminación ambiental por agrotóxicos, empiezan a surgir y a emerger los que se conoce como conflictos socioambientales. Antes de meterme a lo que es los conflictos por agrotóxicos, algunas cuestiones más generales. Podemos definirlo a los mismos como una manifestación social y política de las problemáticas ambientales, que claramente una de las características fundamentales es la complejidad, porque intervienen distintas aristas, distintas dimensiones, distintas escalas también, ¿no?, en lo que son estos conflictos. Los conflictos como por los agrotóxicos no emergen de manera aislada en nuestro país, sino que tienen que ver también con un contexto sociopolítico, de la mano de las consecuencias negativas de las políticas neoliberales, características también de lo que es el modelo extractivista. Justamente estas consecuencias, tal como dice Merlinski, constituyeron el caldo de cultivo para un movimiento ambiental formado por personas perjudicadas por problemas presentes, reconfigurándose de esta manera lo que se conoce como el ambientalismo nacional. Y se empiezan a replicar, ¿sí?, desde el caso de Esquel, las papeleras, un montón de movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país que de manera general luchan contra el saqueo y la contaminación. En lo que respecta al conflicto por fumigaciones, existen lo que se denominan los pueblos fumigados, que en realidad es una identidad empírica justamente de un montón de localidades que quedaron inmersas en el sistema agroproductivo, rodeados de campos de cultivo, en donde son los habitantes los que perciben justamente la aplicación de los agrotóxicos como un riesgo latente para su salud. Estos pueblos fumigados, estas comunidades, movimientos sociales, vecinos autoconvocados, empiezan a desplegar un montón de estrategias de lucha, desde acampes, movilizaciones, desde la vía legal, también a través de amparos judiciales, y en este contexto empiezan a demandar una construcción, digamos, de conocimiento colectivo, en lo que es, por ejemplo, y que nos interpela a nosotros de manera directa, a instituciones científico-académicas.
En todo, digamos, este marco teórico nos da pie a las preguntas de investigación, las cuales voy a compartir en este momento. ¿Cuál es el grado de contaminación por agrotóxicos en zonas de conflicto socioambiental? ¿Desde qué paradigmas construimos ciencia? ¿Qué rol ocupa el conocimiento generado en dichos escenarios? ¿Qué rol cumplen las comunidades en la construcción del conocimiento? Y por último, ¿es el monitoreo ambiental una herramienta útil para contribuir en la construcción de un cambio que mejore la calidad de vida de las comunidades afectadas por la exposición o imposición a los agrotóxicos? De estas preguntas surge el objetivo general de la investigación, que justamente tiene que ver con poder estudiar la distribución y el destino de los plaguicidas en regiones productivas del centro del país con conflictos socioambientales, explorando y aplicando el uso de herramientas de integración y construcción colectiva del conocimiento, y realizar a su vez un análisis de lo que fue el aporte del conocimiento generado en el marco de los distintos conflictos evaluados. Bueno, ahora vamos a dar pie a lo que es el tercer bloque, destinado a la metodología general. Bueno, ¿cuál fue el área de estudio en la cual trabajamos? Fueron pueblos representativos de las provincias con mayor actividad agroproductiva. Realizamos muestreos en Montemaíz, la provincia de Córdoba, una localidad de 7.500 habitantes, en Villa San José, una comuna muy pequeña de 500 en la provincia de Santa Fe, y San Salvador, la ciudad más grande de 13.000 habitantes en la provincia de Entre Ríos. Realizamos 8 campañas de muestreo, teniendo en cuenta justamente la estacionalidad del año. 2 campañas de muestreo en Montemaíz, 3 en Villa San José y 3 en San Salvador. Justamente por las siglas de estas localidades es que a partir de ahora las vamos a denominar como MM, BCJ y SS a cada una de estas 3 localidades en las cuales trabajamos. Bueno, en relación al muestreo, primero es importante aclarar cuál fue, digamos, la estrategia que utilizamos en las distintas localidades. Particularmente en Montemaíz y en San Salvador, esto comenzó, digamos, a través de una demanda social por parte de vecinos autoconvocados, y de esa manera logramos trabajar articuladamente entre los actores locales, las universidades públicas y organismos del Estado. Aplicamos metodologías propias de lo que es la IAP, que es principalmente la IAP, que es la investigación acción participativa, principalmente en lo que son las instancias de diseño y ejecución de los muestreos ambientales. Las mismas consistieron en instancias de reunión y discusión colectiva, entrevistas semiestructuradas, mapeo colectivo, que es una herramienta, digamos, un proceso creativo que busca desafiar los relatos dominantes en los territorios, recuperando las experiencias de los propios vecinos. Con esto buscamos identificar y conocer las problemáticas ambientales en el territorio y las prácticas que pudieran estar asociadas a lo que es la contaminación por agrotóxicos. Justamente en la búsqueda de integrar conocimientos vivenciales y territoriales, así como también los técnicos, los académicos y los sanitarios. Y todos estos nutrieron los distintos criterios de la selección de los puntos de muestreo. Quiero hacer una aclaración en este momento, que muchas veces yo me referiré de manera plural a las cosas que vamos haciendo, justamente porque el espíritu de la tesis tiene que ver con una construcción colectiva del conocimiento, por eso elegí poder referirme a través de ese lenguaje. Bueno, ¿cuáles fueron las matrices ambientales que muestreamos? 117 muestras simples de aguas, las cuales correspondieron a aguas de consumo, más que nada de lo que es de red, de distribución municipal, agua de pozo, agua de aljibe, y aguas superficiales, arroyos, ríos. Para la recolección de la muestra se tuvieron en cuenta, obviamente, todo lo que son las normas APA y los métodos de la UCEPA, y se recolectaron en muestras de plástico y de vidrio. A su vez, determinamos in situ, a través de un multiparamétrico, los parámetros físico-químicos, pH, conductividad, oxígeno disolto y temperatura. Bueno, en relación a los suelos y sedimentos, tomamos 70 muestras integradas de estas matrices. Los suelos fueron clasificados de acuerdo a su uso.
37 correspondieron a suelos de uso urbano, esto es plazas, calles, veredas, patios, clubes, canchas y baldíos con presencia de agrotóxicos en la intemperie o también con presencia de maquinaria agrícola. 19 muestras de suelos de uso rural, campos agrícolas y caminos rurales. 4 muestras de suelos de uso mixto, principalmente fueron cooperativas vinculadas al agro, ubicadas en el pueblo y en la periferia. Y 10 muestras de sedimento de fondo de las aguas superficiales. Por último, hicimos un muestreo, de lo que es el material particulado de calidad de aire. Tomamos 31 muestras de material particulado sedimentable, siguiendo la norma de la ACTM y utilizando trazadores isotópicos en un tiempo de muestreo de 30 días. Por otro lado, y particularmente en San Salvador, por la problemática compleja de contaminación atmosférica que nos referiremos después, se tomaron 4 muestras de material particulado 10, MP10, ¿sí? A través de un equipo de mini voltaje. Y por último, en Montemaíz, ya que una de las problemáticas también es la gran cantidad de silos de acopio de cereales a lo largo, digamos, de todo el pueblo, que se tomó material sólido derivado de los granos, lo que denominamos como cascarilla de maíz. Bueno, ¿cuáles fueron los plaguicidas que estudiamos? Determinamos los 3 segmentos más utilizados en el mercado nacional. Estos fueron 15 herbicidas, 27 insecticidas y 5 fungicidas de las distintas familias químicas que se pueden ver en la filmina. A su vez, analizamos 9 metabolitos de degradación ambiental, principalmente fueron de los analitos glifosato, ¿sí? Y atracina, por ser los 2 herbicidas más utilizados en la Argentina, y por otro lado, metabolitos de los insecticidas organoclorados, justamente porque son compuestos característicos por su persistencia y por su toxicidad. En total determinamos 56 analitos químicos. En cada muestreo y en cada matriz, el número de plaguicidas fue variando, debido principalmente a lo que fue la accesibilidad y la disponibilidad del equipamiento. Bueno, ¿cuáles fueron las metodologías químicas que utilizamos para la determinación de plaguicidas en cada una de las matrices ambientales? Inyección directa para lo que fue la determinación de atracina y otro herbicida denominado 2,4-D. La derivatización con FEMOC para lo que fue la determinación de glifosato y AMPA, una técnica que se utilizó en las 3 matrices. Extracción líquido-líquido con diclorometano, una técnica de extracción de multiresiduo de plaguicidas. Sonicación seriada con distintos solventes activos, principalmente para la determinación en lo que fue el material particulado, tanto de las aguas como del aire. Inicialmente, en los suelos y sedimentos, aplicamos una metodología denominada MCPD, que es una extracción, una dispersión, ¿sí? En matriz en fase sólida, y luego esta misma fue reemplazada por un método de extracción sólido-líquido también de multiresiduos, denominado Quechers. En relación al análisis instrumental, pudimos acceder a 4 equipamientos de mediana y alta complejidad de cromatografía gaseosa y líquida acoplados a detectores específicos. De esta manera terminamos con todo lo que es el apartado de metodología. Y ahora sí, comenzaremos con los resultados. Primero les voy a contar un poco los que fueron los resultados generales y relevantes de plaguicidas de manera general. A partir de ahora, todos los resultados que van a ver están vinculados a la totalidad de las muestras sin diferenciar por localidad, ¿sí? Y presentaremos justamente los resultados de las distintas matrices ambientales. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados en las aguas de consumo de red municipal de todos los sitios de muestreo? Se detectaron en frecuencias de hasta 20% clorpirifo, lambda-cialotrina, y luego en frecuencias menores atracina, endosulfán, los 2 isómeros. Pensar que hay que tener en cuenta que el endosulfán es un insecticida actualmente prohibido en nuestro país, cipermetrina, epóxiconazol. Justamente estos plaguicidas, los plaguicidas que se detectaron son los que coincidentemente son los más utilizados en el país.
Por otro lado, si buscamos, digamos, la clasificación toxicológica de la OMS, de los plaguicidas detectados, se encuentra que el 91% corresponde a la categoría 2, que es moderadamente peligroso. Este perfil de compuestos constituye una alarma, digamos, en lo que se refiere al consumo humano. Ahora bien, en relación a los límites permitidos, digamos, esta presencia de plaguicidas, ¿qué significa? Bueno, por un lado es importante tener en cuenta que internacionalmente existe una multiplicidad de límites, ¿sí? Hay una gran ambigüedad en lo que son los valores de los distintos límites para los distintos plaguicidas. Y particularmente existe una falta de límites regulatorios nacionales en lo que es los plaguicidas asociados al paquete agrobiotecnológico actual. Hay poco y lo poco que hay está desactualizado. Podemos encontrar, por ejemplo, valores en el Código Alimentario Argentino, y después también algunas referencias de niveles guías de la Subsecretaría de Recursos Hídricos o de la OMS. Teniendo en cuenta, por último, que existe una normativa de la Unión Europea en base al principio precautorio, la cual establece que para cuando no existen, digamos, límites, el valor para cada activo no puede superar los 0,1 microgramos por litro. En nuestras muestras, el 32% superó el límite establecido por la Unión Europea, ¿sí? Y estas muestras correspondieron principalmente a San Salvador y a Villa San José. Claramente la falta, la desactualización y la ambigüedad de los límites lleva a una limitación en lo que es el análisis completo de lo que es la calidad del recurso. Bueno, ahora seguiremos con las aguas superficiales, de pozo y aljibe. Como primer dato importante, en el 89% de las muestras se detectó al menos un plaguicida. Lo que podemos ver en el gráfico son las frecuencias de aparición, los distintos plaguicidas para los 3 tipos de agua. Podemos observar que los plaguicidas fueron los mismos que se detectaron en las aguas de consumo, a diferencia del AMPA, que es el metabolito ambiental del glifosato, que también apareció, ambos analitos detectados en los que fueron las aguas superficiales. En relación a la concentración, en este gráfico podemos ver los box plots donde en el eje Y aparece la concentración en microgramos por litro de agua, aljibe y pozo. ¿Qué se puede observar tanto del primer gráfico como del segundo? Es que la mayor presencia y las mayores concentraciones de plaguicidas las exhibieron los ríos y arroyos, las aguas superficiales. Otra de las características son los cócteles químicos que se denominan, que se detectaron justamente en estos cuerpos de agua, esto es, mezcla de plaguicidas. Esto actualmente constituye una problemática compleja, no tanto en Argentina, sino como en el mundo, justamente por los efectos aditivos y sinérgicos que podrían estar ocurriendo. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la calidad, digamos? ¿Qué significan estas concentraciones? Lo que hicimos fue compararlos con los niveles guía para la protección de la biota acuática. Una de las cuestiones que se desprende es la falta de niveles guías para fungicidas. Por otro lado, en respecto a los herbicidas, en todas las muestras se detectaron concentraciones de glifosato y atracina menores a los niveles guías recomendados para la protección de la biota acuática. Y por otro lado, en el caso de los insecticidas, el escenario sí fue más complejo, ya que se detectaron, las muestras superaron en un 44% y en un 66% los niveles guías para insecticidas como el clorpirifos y la cipermetrina, que son de los insecticidas más utilizados en nuestro país, o el endosulfán, como ya dije, actualmente prohibido. Vamos por los resultados de material particulado de calidad de aire. Se desprende la ubicuidad, esto es, todas las muestras de material particulado sedimentable, MP10 y cascarilla de maíz presentaron al menos un plaguicida. Por otro lado, otra de las características es que no se evidenció, digamos, una existencia de ciclos temporales. Esto también tiene que ver con los distintos ciclos de aplicación de los plaguicidas y la propia dinámica ambiental compleja de lo que es la atmósfera, lo que lleva, digamos, a que no es que existe una época del año en donde se evidenciaron concentraciones mayores. ¿Cuáles fueron los plaguicidas que se detectaron? 16 plaguicidas diferentes. Atracina, glifosato y cipermetrina fueron los que obtuvieron frecuencias mayores al 40%, y atracina, bifentrina y clorpirifos mayores concentraciones exhibieron.
Esto nos lleva a inferir a la atmósfera como un compartimento ambiental relevante en cuanto a contaminación y potencial exposición a plaguicidas, siendo en muchos de los casos el primer sumidero justamente luego de su aplicación. Más si se aplica ¿no? a través de fumigación aérea. Derivando en situaciones complejas como la presencia de agrotóxicos, como dije recién, en las cascarillas o en el material particulado inhalable que vamos a abordar en los distintos casos de estudio. Ahora llegamos a los suelos y a los sedimentos. La presencia de las mezclas de residuos de plaguicidas resultaron ser la regla y no la excepción. En el 97% de los suelos y sedimentos analizados se detectó al menos un plaguicida, siendo la concurrencia máxima entre 11 y 17 analitos en una misma muestra. El 76%, por ejemplo, se detectaron hasta 7 plaguicidas. A su vez, si pensamos, digamos, en la matriz suelo, se detectaron 32 activos distintos y en sedimento 16. Acá podemos observar la frecuencia con todos los plaguicidas y algunas plaguicidas relevantes en cuanto a frecuencia es el AMPA, el imidacloprid, el glifosato nuevamente, la atracina, algunos fungicidas como el epoxiconazol y el tebuconazol, etc. Por otro lado, los agrotóxicos que se encontraron en mayores frecuencias, pero también en mayores concentraciones, resultaron ser el glifosato y el AMPA, el 2,4-D, la cipermetrina de clorpirifos, y particularmente el glifosato y su metabolito, exhibieron en el 75% de las muestras las concentraciones más altas. El suelo exhibió, por otro lado, la mayor diversidad de plaguicidas y clasificaciones toxicológicas. Todos estos resultados también se condicen pensando, digamos, que son insumos químicos de aplicación directa a dicha matriz, ¿no? Es el suelo el principal receptor. Como les conté hoy, el suelo se dividió de acuerdo a su uso. Lo que podemos observar en este gráfico son las concentraciones de plaguicidas en microgramo por kilogramo para los suelos de uso urbano, rural y mixto. El análisis estadístico arrojó que no existen diferencias significativas entre estos tipos de suelo, cuando una tal vez esperaría que en el suelo rural, por ser, digamos, insumos utilizados en esos ámbitos, las concentraciones fueron mayores. Sin embargo, no se exhibieron diferencias significativas. Por otro lado, los que les muestro en este gráfico es un análisis comparativo de las cargas másicas totales que realizamos. Lo que se hizo fue agarrar cada una de las muestras, sumar la concentración de los distintos plaguicidas, ordenarlos en orden creciente, y luego dividirlos en cuartiles. Esto mismo, digamos, busca representar el gradiente de intensidad, ¿sí? Para tener justamente una comparación del grado de contaminación a nivel de impacto de las distintas muestras. ¿Qué se observa fundamentalmente? Que los suelos de uso rural y urbano, como se puede observar en el gráfico, tienen una homogeneidad en lo que es la distribución de los datos. De esta manera están presentando un patrón similar en cuanto a niveles de contaminación por agrotóxicos. Otra de las cuestiones que, bueno, no se los muestro en el gráfico, pero se los cuento ahora, es que al ordenarlos, digamos, de manera creciente, esto de las cargas másicas totales, las 10 muestras con mayores concentraciones que superaron los 1500 microgramos por kilogramo, de esas 10 muestras, 7 correspondieron a suelos urbanos y 3 a suelos rurales. Todo, digamos, tanto el análisis de la primera figura como de la segunda nos lleva a una preocupación sobre el nivel de contaminación de los suelos de uso urbano. En ese sentido, destinamos 2 filminas vinculadas a esta problemática de plaguicidas en este tipo de suelos. Es importante aclarar que la existencia en el casco urbano de lugares de expendio de depósitos de insumos, maquinarias agrícolas circulando en las calles, o depósitos de bidones de residuos agrotóxicos a la intemperie, son características propias de los pueblos fumigados que uno se enfrenta, digamos, al llegar al territorio de manera muy clara. ¿Qué podemos observar en este gráfico? Acá, a la izquierda, tenemos los distintos tipos de muestras que se tomaron, ¿sí? Desde veredas de galpones de agroquímicos, baldíos, canchas y clubes, plazas, patios y calles. Y acá tenemos el número de plaguicidas detectados en cada una de estas subgrupos, digamos, de suelos.
¿Qué se pudo observar? Que tanto las veredas como los baldíos y las canchas o clubes exhibieron las mayores concentraciones, así como también las mayores número de plaguicidas, ¿sí? Concurrencias en esas muestras. Por otro lado, en este gráfico podemos observar el aporte másico porcentual de los distintos plaguicidas en cada uno de los suelos. Independientemente de que tal vez no se vea en detalle, digamos, todo este gráfico, lo que a mí me interesa que emerja de él es claramente el color verde. Y justamente ¿cuál es el color verde? Es el aporte porcentual, el aporte másico porcentual del glifosato y el AMPA. De los resultados emergió que el aporte másico promedio de ambos analitos es de un 78%, y a su vez, en el 89% de las muestras, estos analitos exhibieron las mayores concentraciones. Esto claramente nos decanta en la relevancia de estos herbicidas en las muestras analizadas. Por eso nos vamos a detener muy brevemente en algunos aspectos de la presencia de glifosato y AMPA en suelos urbanos y rurales de manera comparativa. En el primer gráfico podemos observar la frecuencia del glifosato y del AMPA en suelos urbanos con marrón clarito y rural con marrón oscuro. ¿Qué se puede observar? Que el glifosato es 20% más frecuente en suelos rurales. Por otro lado, el AMPA es 8% más frecuente en suelos urbanos. Los distintos gráficos de torta nos muestra el aporte másico del glifosato y el AMPA en cada una de las muestras, ¿sí? ¿Qué se puede observar? Varias cosas. Primero es que siempre que se halló glifosato, esto no es desde gráfico, sino que se los cuento, siempre que se halló glifosato se detectó también su metabolito. Se detectó AMPA, pero no glifosato, en 13 suelos urbanos, que son los que aparecen en todos verde oscuro, el 100% AMPA, y en un solo suelo rural. Por otro lado, el aporte másico promedio del AMPA resultó del 74%, lo que nos está hablando justamente de la historia del uso de este compuesto y de, digamos, el ingreso no reciente de glifosato a esos suelos. Por último, podemos observar en estos box plots las concentraciones de glifosato y AMPA para ambos tipos de suelo. Se desprende que la concentración de glifosato en suelos urbanos es mayor a suelos rurales. En la tesis está bastante más descrito, hicimos a su vez un par de correlaciones, pero lo importante de todo esto es que emergen, digamos, un par de conclusiones. Por un lado, obviamente que existen un montón de diferencias observadas entre los distintos suelos, que están vinculadas a las distintas propiedades fisicoquímicas y biológicas, que no se analizaron, digamos, en profundidad en la tesis, y que justamente llevan a una diferencia en lo que son los procesos de sorción, de movimiento y de mineralización de ambos analitos en ambos tipos de suelo. Por otro lado, ya es sabido que el AMPA se degrada más lentamente que el glifosato en los suelos, en las mismas condiciones. Y por otro lado, otra de las cuestiones relevantes es lo que es el ingreso diferencial del glifosato. Esto es, el aporte directo, periódico y constante en suelos rurales, ¿sí? Característico de el actual modelo, versus el uso pulsátil en suelos rurales, que es una de las cuestiones también que emergen de estos resultados. Claramente la presencia ubicua de glifosato, las concentraciones detectadas y el análisis de los aportes másicos porcentuales nos llevan a inferir la existencia de lo que denominamos como fronteras permeables al paso de insumos agrícolas entre el campo y la ciudad. ¿Qué significa esto? Los plaguicidas están presentes en el interior de los pueblos, ¿sí? Y esto claramente es un escenario complejo de preocupación y de gran sensibilidad. Y se da, digamos, teniendo en cuenta distintos puntos. Uno, claramente, es por la contaminación, ¿sí? Vinculado a lo que son los procesos de dinámica ambiental, ¿sí? Deriva primaria, secundaria, y todos los procesos y fenómenos de transporte que ocurre, que lleva a que en el interior de las ciudades exista contaminación ambiental por agrotóxicos. Por otro lado, los pueblos fumigados, como decíamos hoy, son ciudades inmersas en el sistema productivo. Entonces se convierten en lugares de tránsito de estos insumos químicos, principalmente, ¿no? Por lo que es la venta, la distribución de estos compuestos para luego aplicarse en los campos. Y por otro lado, es el uso directo de los plaguicidas en espacios públicos urbanos. Esto se da, digamos, en el marco de un proceso de naturalización de estos productos, lo que ha llevado a que se apliquen en espacios no productivos, como por ejemplo en una plaza.
Claramente todos estos resultados nos llevan también a reflexionar sobre la necesidad de la existencia de políticas, de nuevas políticas y marcos regulatorios sobre la prohibición y o restricción de agrotóxicos y particularmente de glifosato en espacios urbanos. Ahora sí pasaremos al quinto bloque. Voy a tomar un poquitito de agua. Bueno, el quinto bloque está destinado a los campamentos socioambientales. Presentaremos los casos de estudio de Montemaíz y de San Salvador. De manera general, también el de Villa San José, elegimos, digamos, esta forma de presentar los datos. Por un lado, primero, digo, en primera medida, el contexto del conflicto socioambiental, luego el abordaje integral que llevamos a cabo, y por último, los muestreos ambientales. Por una cuestión de tiempo de la exposición, sintetizamos algunos resultados generales, y particularmente el material particulado sedimentable, por ser relevante, digamos, en cuanto a ubicación geográfica. Obviamente que todo el detalle está escrito en la tesis. Comenzaremos por Montemaíz, provincia de Córdoba. Bueno, lo que les muestro en esta primera filmina es una cronología de conflicto, la cual vamos a ir recorriendo juntos en este momento. ¿Cómo inicia todo en Montemaíz? En el año 2006, a través de la consolidación de un grupo de vecinos organizados, denominados la Red de Prevención de Montemaíz, la cual llevaban como bandera de lucha: defendamos la salud, es nuestra mayor riqueza. Podemos encontrar los testimonios de muchos vecinos, gracias al trabajo inmenso y hermoso de nuestra compañera Mercedes Meche Méndez, la cual visibiliza a través de estos testimonios que existen, digamos, en este canal de manera pública, las distintas afecciones de estos vecinos, los cuales nos cuentan y nos relatan situaciones como: me faltan los vecinos, demos la vuelta en el barrio y nos vamos a dar cuenta la cantidad de gente que tenemos enfermo que nos falta. Claramente esto demuestra la complejidad de la situación en estos pueblos fumigados. Ellos en el año 2007 empiezan a realizar un primer censo, que también esto se da en el marco de un nuevo campo que se denomina epidemiología popular o comunitaria, ya que son los propios grupos organizados los que llevan a cabo un trabajo disciplinado de relevamiento de los enfermos en sus pueblos. Y esto marca un primer precedente en Montemaíz, que luego de 7 años de lucha, entre el año 2007 y el año 2014, a través de justamente la demanda de esta red, se pudo realizar una evaluación y diagnóstico integral de la salud colectiva socioambiental. El equipo estuvo formado por 70 personas, integradas por la red de vecinos, el municipio y profesionales y estudiantes, tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como de la Universidad Nacional de La Plata, lo que fueron, digamos, lo que es el Instituto del CIM, y EMISA, que es un proyecto de extensión de la Facultad de Exactas, la cual también formó parte. Esta herramienta es una herramienta que existe, que nosotros tuvimos la posibilidad de acoplarnos, digamos, en este laburo integral. Una vez que se realizó el campamento, en marzo del 2015, se llevó a cabo una instancia de sociabilización de los resultados en el territorio, en el Salón de la Cultura Municipal. Obviamente formaron parte de esta instancia los distintos miembros y coordinadores de lo que fue el campamento. Entre marzo del 2015 y julio del 2015, existe, digamos, en Montemaíz meses de duros debates, tanto en el pueblo como en el Consejo Municipal, en el cual, digamos, terminó con que Montemaíz le pudo poner freno a los agrotóxicos, en el sentido que se aprobó la ordenanza de regulación de agrotóxicos en el pueblo. En agosto del 2015 formamos parte de un segundo muestreo y un encuentro con la red. Obviamente que nosotros mostramos desde el año 2006 hasta el 2015, estamos en el 2021, todo esto siguió avanzando, los conflictos, una de las características que tienen es la transformación propia de los mismos. Hoy en día, por ejemplo, hay una lucha muy fuerte por parte de la red por la implementación, ¿no? Ahora está la ordenanza, bueno, ahora avancemos para que se cumpla. Bueno, ¿en qué consistió? Me voy a detener en qué consistió el campamento sanitario, qué fue las actividades que se llevaron a cabo.
Por un lado, un análisis del entorno socioambiental a través de mapeos colectivos. Esto fue coordinado por el Grupo de Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba. Por otro lado, talleres en escuelas, ¿sí? Con el objetivo obviamente de concientizar y sensibilizar acerca de esta problemática tan compleja. Por otro lado, un censo epidemiológico, ¿sí? Coordinado por el doctor Medardo Ávila Vázquez y el Grupo de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual se detectaron la exaltación de múltiples enfermedades. Y por otro lado, los muestreos ambientales, eso sí propio del objetivo de esta tesis que les estoy presentando en este momento. Es por eso que vamos a resumir algunos aspectos principales de los muestreos ambientales. Como dije, fueron dos. El primero fue en el marco del campamento y nosotros volvimos al territorio en agosto del 2015. Se tomaron muestras de agua de red, de aljibe de pozo y agua superficial, la que podemos ver en el mapa con los colores azules más oscuros. Acá estos fueron unos canales, digamos, al borde del pueblo, o el río Saladillo, a unos kilómetros de aquí, y las aguas de red. Por otro lado, 11 muestras de suelo, de uso rural y de uso urbano, como se ve en la distribución en el mapa, 3 sedimentos, 6 material particulado sedimentable que aparecen en color gris oscuro en el mapa, y 2 de cascarilla de maíz, que son los que aparecen en rojo. Justamente en esta zona, ¿sí? Existen lo que son los acopios, la gran cantidad de lugares de acopio de cereales. Justamente por eso tomamos muestras de cascarilla en este sector, y también ahí se encuentra la plaza principal. En total se recolectaron 52 muestras. Algunos resultados relevantes de Montemaíz muy rápidamente. El 100% de las muestras exhibieron presencia de plaguicidas. La cipermetrina, a su vez, presentó las mayores concentraciones. Las muestras de agua de red presentaron tanto valores de parámetros físico-químicos y concentraciones de plaguicidas dentro de los establecidos en las normas de calidad y control de aguas para bebidas de Córdoba. Por otro lado, las muestras de aguas superficiales de los canales fueron las más impactadas. Esto es, la mayor presencia de plaguicidas y las mayores cargas másicas. Y es así que, gracias justamente a los abordajes participativos y los mapeos, pudimos enterar de que en esos lugares, gracias a los relatos de los vecinos, había lavado de maquinaria agrícola, en esos mismos canales que luego mostramos. Por otro lado, las muestras de cascarillas de maíz resultaron una vía adicional de exposición, no solo de material particulado, sino también de agrotóxicos. ¿Por qué digo esto? Porque hubo presencia de 4 insecticidas, 2 herbicidas y fungicidas, siendo el glifosato y el AMPA el que exhibió las mayores concentraciones, junto con el clorpirifos. En relación a los suelos y los sedimentos, el 85% exhibió presencia de agrotóxicos. ¿Y qué se destaca? ¿Qué se destacó particularmente en Montemaíz? La contaminación en la plaza de la ciudad, en los clubes y veredas de galpones de agrotóxicos, hallándose escenarios como el que muestro en la foto, en donde se ve una clara aplicación directa, ¿sí? De herbicidas alrededor, por ejemplo, de los puestos de luz. Y a su vez, este sitio particular de este club resultó el máximo en relación a, si comparamos las 3 localidades. Por otro lado, los escenarios en relación a los galpones de agrotóxicos claramente son de relevancia. El análisis del entorno ambiental que realizó el Grupo de Geografía identificó 22 galpones en todo el pueblo, ¿sí? Entonces, claramente, estos 22 galpones con presencia de plaguicidas, nosotros muestramos en uno, nos está hablando de un escenario de exposición ambiental para la población. ¿Qué les muestro en este mapa? Podemos ver la distribución espacial de los plaguicidas en Montemaíz, ¿sí? Estos son los plaguicidas asociados al material particulado sedimentable. El diámetro de la burbuja está en relación proporcional a la concentración, ¿sí? Como las concentraciones entre el primer muestreo y el segundo no exhibieron diferencias significativas, lo que procedimos a hacer es la sumatoria de de las concentraciones en ambos muestreos por cada sitio, y es lo que les presentamos en este gráfico. ¿Qué es una de las cuestiones más relevantes que sale? Que el sitio número 9, que es el que está en la periferia del pueblo, y que es el que les muestro en esta foto, quedó justo, enfrente a un campo de cultivo,
es el que presentó las mayores concentraciones. Y estos datos también son relevantes teniendo en cuenta que los vientos prevalentes justamente son en la dirección noreste, y en el noreste es donde se identificaron la mayor cantidad de campos de cultivo. Y porque, bueno, necesitamos especialmente de la imaginación en la ciencia, porque no todo es matemática y no todo es simple lógica, también se trata de un poco de belleza y de poesía, es que decidí poder finalizar el bloque de Montemaíz compartiendo un poema de mi autoría que surgió, digamos, luego de que Damián me llamó ese día, recuerdo, para contarme que se había aprobado la ordenanza en Montemaíz, y bueno, hoy lo comparto con ustedes. Se denomina carnaval. Hoy en Montemaíz se está bailando un carnaval. Cuerpos felices bailan y zapatean, cuerpos que se mueven al ritmo de la vida. Se multiplican las máscaras de la alegría, de la organización y de la esperanza. Máscaras con sonrisas y lágrimas, cantos de emoción y gritos de fortaleza. Los ecos de la bronca se transforman en ritmos de lucha. Los años de lucha se transforman en pasos firmes y palpables. Lo palpable se transforma en movimiento y el movimiento en carnaval. Y en el carnaval carnavaleamos por la vida. San Salvador. Vamos a presentar el caso de estudio de San Salvador de la misma manera, iniciando con la cronología del conflicto. ¿Cuál fue el inicio de esta lucha en el año 2014? Un grupo de vecinos denominados Todos por Todos, alertados por el número de personas afectadas por enfermedades graves y su relación tanto por el uso de agroquímicos como también por la contaminación atmosférica existente en la localidad. San Salvador es nuestra capital nacional del arroz, que es la capital nacional la capital nacional del arroz de Argentina, y una de las características fundamentales es, por un lado, bueno, obviamente los campos de cultivo, tanto de soja, de maíz, como también de arroz, y por otro lado la presencia de molinos arroceros a lo largo y ancho de toda la ciudad. Luego de más de un año de insistencia, de demanda, de lucha, de parte de los vecinos, de Todos por Todos, se lleva a cabo en abril del 2015 una evaluación de la salud colectiva socioambiental. En este caso, el equipo fue integrado por vecinos de San Salvador, el municipio, profesionales y estudiantes del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinado por el médico Damián Bersenazzi, y bueno, obviamente después el CIM y EMISA de la Universidad Nacional de La Plata. Luego nosotros realizamos un segundo monitoreo, participamos en junio del 2016 también de una estancia de sociabilización de los resultados en el territorio, en este caso fue en el cine municipal. Estos informes fueron entregados a integrantes de la mesa ambiental, ¿sí? De gestión ambiental del municipio. Luego realizamos un tercer muestreo ambiental, y durante el año 2017 ocurre lo que es la discusión y la aprobación de la ordenanza que regula la emanación de MP10 de los distintos molinos arroceros. Nuevamente, yo les estoy mostrando desde enero del 2014 hasta el 2017, lamentablemente hoy la situación en San Salvador, en cuanto a lo que es escenario de contaminación ambiental, no ha, digamos, cambiado significativamente, sino que existe todavía muchísimo por avanzar, todavía denuncias de vecinos, de parte de vecinos, en relación, digamos, a la gran contaminación atmosférica que existe. Es como todo, existe una transformación, está la ordenanza, hay que seguir en la lucha. ¿Cuáles fueron las actividades realizadas en el marco, digamos, de esta evaluación de la salud colectiva? Se realizó un relevamiento sociosanitario, como dije hoy, por parte de la Universidad Nacional de Rosario, los cuales relevaron las condiciones socioeconómicas, las distintas, digamos, se realizó también un censo epidemiológico, y se relevó el conocimiento de la situación por parte de los vecinos en relación a lo que es la situación sanitaria ambiental del pueblo. En el marco de esta tesis y como objetivo de este trabajo de investigación, realizamos distintos muestreos ambientales. Algunas cuestiones relevantes, como ya dije, fueron 3 los muestreos. El primero en abril del 2015
fue en el marco de esta evaluación colectiva, y nosotros volvimos al territorio 3 veces más. Recolectamos muestras de agua, donde se puede observar nuevamente la distribución en el mapa con color azul, ¿sí? Fueron de red, de pozo y también superficiales, sedimentos, suelos de distintos tipos de suelo urbano, rural y mixto, material particulado sedimentable, que son los que se ven en color gris, justamente buscando abarcar los distintos puntos geográficos en lo que es la distribución en el mapa, digamos, de Montemaíz, y bueno, el material particulado 10 que está en color rojito. En total fueron 123 muestras recolectadas. Algunos resultados. Las muestras de agua de red presentaron valores de parámetros físico-químicos, dentro en este caso de lo que es los valores establecidos para la provincia de Entre Ríos. Se registraron tanto valores observables de oxígeno disuelto en el primer muestreo, y a su vez algunas no cumplieron con lo que son las características organolépticas que regula el Código Alimentario. Se puede observar una foto de, digamos, las partículas en las cuales estaban presentes en dichas muestras. Por otro lado, en San Salvador, en el tercer muestreo, se detectó ciproconazol, atracina y lambda-cialotrina, estas dos últimas mayores a el 0,1 microgramos por litro de la Unión Europea. Claramente esto decanta en la necesidad de un seguimiento periódico y completo de lo que es la calidad de agua de consumo de San Salvador. En relación a las muestras de aguas superficiales de los arroyos, fueron las más impactadas, ¿sí? En relación nuevamente a los cócteles químicos y a las cargas mágicas que se encuentran, y a su vez exhibieron comparativamente con las otras localidades las mayores concentraciones, siendo relevantes la presencia de herbicidas e insecticidas. En relación a los suelos, en el 100% detectamos agrotóxicos, y se destaca la contaminación en lo que fueron baldíos y veredas nuevamente de galpones de agrotóxicos. En relación al material particulado, al MP10, el 100% presentó plaguicidas, y esto claramente es de relevancia debido justamente a la exposición tanto directa como sinérgica entre la partícula y el químico sorbido, cuando la misma es respirada, ya que este tamaño de partículas ingresa hasta los alvéolos pulmonares. Vamos a detenernos un poquitito en algunas cuestiones importantes vinculadas al MPS en San Salvador. Lo que les muestro en este primer gráfico es el flujo másico vertical de partículas. No es presencia de plaguicidas, sino de partículas. Esto es miligramo de partícula por centímetro cuadrado en los 30 días de muestreo. ¿Qué podemos observar? Que las concentraciones de San Salvador 1 resultaron significativamente menores a San Salvador 3, y San Salvador 2 exhibió, digamos, una situación intermedia. Justamente el tercer muestreo es el que se realizó en la época de mayor proceso de secado, pelado y movimiento de granos, en donde hay un mayor desprendimiento de polvillo. Los valores obtenidos de flujo másico vertical los comparamos con las normas para estándares de calidad de aire establecidos por la ley de la provincia de Buenos Aires, ya que en Entre Ríos no encontramos, digamos, legislación para comparar. ¿Qué se pudo observar? Que el 80% de las muestras superaron el valor que es de 1 miligramo por centímetro cuadrado. Como se puede observar, se superó hasta en 4, 5 y hasta 7 veces ese valor. Acá traigo un poco unas fotos para compartir, para que puedan dimensionar qué son estos 7 veces, digamos. Esta justamente es una foto del sitio 12, que queda enfrente a uno de los molinos arroceros. Acá a la izquierda podemos ver los dos, tuvimos la posibilidad de medir tanto MPS como MP10 en este sitio, y se puede observar la planta de la vecina que vive en esa casa, cómo se está, digamos, colmada de partículas. Es más, ella misma nos manifestaba los múltiples problemas en la piel sin diagnóstico certero que tiene. Por otro lado, lo que podemos observar en este gráfico de burbujas, al igual que en Montemaíz, son los plaguicidas asociados a ese material particulado sedimentable. Se puede observar nuevamente, ¿no?, que el diámetro de burbuja es proporcional a la concentración, la carga másica total de plaguicidas en cada uno de los sitios y los muestreos, ¿sí? Algunas cuestiones que se desprende de este gráfico es que la carga másica total en San Salvador 3, resultó mayor a la de San Salvador 1, siendo San Salvador 2 una situación intermedia.
Claramente esto es digamos, se replica el mismo escenario que en las partículas que les acabo de contar recién, del flujo másico vertical. Y esto nos está hablando del rol que tienen las partículas como sitios activos de absorción atmosférica, generándose un efecto sinérgico. ¿Cuál es el efecto sinérgico? A mayor cantidad de partículas, mayor cantidad de plaguicidas absorbidos. Por otro lado, las concentraciones detectadas resultaron de plaguicidas en el MPS, comparativamente con Villa San José y Montemaíz, resultaron ser las máximas. Nos preguntamos un poco acerca de las mejoras, ¿en qué sentido? San Salvador 3 fue 2 años después del campamento socioambiental. Claramente, digamos, es una muestra de que todavía hay mucho por avanzar en lo que es la mejora de la calidad del aire atmosférico en San Salvador. El flujo másico vertical, las concentraciones de MPS y MP10 claramente llevan a inferir el alto nivel de contaminación atmosférica, y por otro lado, los conocimientos de los vecinos en relación a lo que fue la problemática de los agrotóxicos y del polvillo, y los resultados del relevamiento sanitario se condicen con los resultados de los muestreos ambientales. Villa San José, vamos que cada vez falta menos. Bloque 6. Comenzamos con la cronología del conflicto. El inicio del conflicto es totalmente distinto. Comenzamos con la aprobación de la ordenanza municipal que regula el uso de agrotóxicos en la comuna. Entre el año 2009 y el año 2013 se desencadenan distintas denuncias justamente a raíz de los incumplimientos por parte de los distintos actores vinculados al agro, y vecinos, digamos, denunciando el incumplimiento de esta ordenanza. Esto lleva a que en el año 2013, fines del año 2013, comienza un trabajo conjunto entre investigadores y extensionistas de la Estación Experimental del INTA de Rafaela y del IPAF de la región pampeana, productores y técnicos de la cooperativa de Villa San José, y docentes y estudiantes de la escuela, justamente para sensibilizar, acompañar y capacitar a los productores. Luego, en noviembre del 2014, en el medio hay una modificación, digamos, de esta ordenanza, y en noviembre de 2014 nos acoplamos al equipo de trabajo, realizamos un primer muestreo, un segundo muestreo con una etapa de sociabilización de la información, pero con los actores, digamos, que estábamos trabajando coordinadamente, y un tercer muestreo en febrero del año 2016. Un poco para demostrar cuál fue la transformación del conflicto en este caso, traje para compartir un testimonio de un productor que se incluyó, digamos, dentro de lo que fueron los productores que comenzaron transiciones agroecológicas en sus campos. Nos decía de él: el trigo lo hicimos y no le dimos ni una fumigada. El trigo dio 2.500 kilos, pero hay cosecheros que han hecho hasta 5 fumigadas. Les rindió casi lo mismo. Y ellos mismos te dicen: ¿vos no le diste ninguna fumigada? Bueno, sacaste mucho mejor que nosotros al fin y al cabo. ¿Cuáles fueron las actividades realizadas en el marco de este abordaje integral en el territorio? Por un lado, las experiencias de innovación con productores agropecuarios, ¿sí? Distintas estrategias que llevó, digamos, a cabo el INTA con los productores partícipes justamente de situaciones que requerían cambios en sus formas de producción, principalmente los que se encuentran lo que es en el borde urbano rural, ¿sí? Y que son los que están justamente pegados a lo que es, digamos, la comuna, la parte urbana de Villa San José. Por otro lado, se llevaron a cabo relevamientos cualitativos, ¿sí? Que tuvo como fin poder relevar, valga la redundancia, el conocimiento de la población respecto al uso de agrotóxicos y también a las ordenanzas de regulación de los mismos. Esto se llevó a cabo a través de distintas entrevistas semiestructuradas. Y por otro lado, y de vuelta como objetivo de mi tesis, ¿no? Realizamos muestreos ambientales. Algunos resultados relevantes de estos muestreos: como dije, fueron 3 campañas de muestreo. Se tomaron muestras de agua, en este caso se tomaron muestras de agua de red, de pozo, de los tanques de molinos, ¿sí? Asociados a los campos.
Se tomaron 14 muestras de suelo, de uso rural y urbano. Acá es importante mencionar que el sitio número 1, que es el que se muestra acá, es justamente un campo en transición agroecológica, y el sitio número 3 es un campo que se encuentra a unos kilómetros de Villa San José, de agricultura convencional, ¿sí? de utilización de insumos químicos. Por otro lado, se muestró, bueno, la escuela, la plaza y una cooperativa. En total, 49 muestras totales recolectadas. Algunos resultados relevantes: el 91% exhibieron presencia de agrotóxicos, las muestras de agua de red presentaron valores físico-químicos dentro de los establecidos para lo que es el recurso de consumo, para consumo humano, esta vez del ente regulador de Santa Fe. Se detectaron cipermetrina, clorpirifos, lambda-cialotrina, epoxiconazol y endosulfán, y estos dos últimos mayores a nivel recomendado por la Unión Europea. Las muestras del pozo del sitio 3 fue el que exhibió la mayor presencia de plaguicidas. Recuerden que el sitio 3 es el del campo de agricultura convencional. El 100% de las muestras exhibieron agrotóxicos, y en este caso se vuelve a destacar la contaminación en la plaza. Y por otro lado, y como uno de los resultados más relevantes en el marco, digamos, de este conflicto, es que el suelo más impactado resultó justamente el del campo asociado a prácticas intensivas de uso de insumos químicos. A su vez, en la mayoría de los casos, las concentraciones de los distintos plaguicidas en el sitio 3 fue mayor a las concentraciones en el sitio 1 del campo en transición agroecológica. Se detectaron y fueron relevantes principalmente los insecticidas, la cipermetrina, el clorpirifos y el imidacloprid. Y a su vez exhibieron las concentraciones más altas de suelos rurales, comparativamente con los escenarios de Montemaíz y de San Salvador. Por último, algunos resultados vinculados al material particulado sedimentable, a los plaguicidas asociados a esa matriz. Podemos observar la concentración en los 3 sitios de muestreo. Esto es la concentración de ambos muestreos, de Villa San José 2 y 3, justamente porque no se detectaron diferencias significativas, ¿no? Esto que hablábamos al principio de la no existencia de ciclos temporales. ¿Qué se pudo observar? No se exhibieron, digamos, diferencias significativas entre los sitios, lo que tiene que ver también con la gran dispersión de los datos, pero sí se puede observar una tendencia en donde la concentración más alta se detectó en el sitio número 3. Bueno, ahora vamos a terminar con un bloque destinado al análisis de las metodologías y el conocimiento generado en los contextos del conflicto socioambiental. Bueno, retomamos un poco algunas preguntas, las preguntas justamente que nos hicimos al principio de la investigación. ¿Qué rol ocupó el conocimiento generado en los escenarios de conflicto? ¿Y desde qué paradigmas construimos ciencia? Es importante tener en cuenta que los conflictos socioambientales habilitaron, o más que habilitaron, exigen, ¿no?, la necesidad de extender lo que es la noción del conocimiento, reducida al conocimiento científico, propia del paradigma positivista, a entender que el conocimiento científico es otra perspectiva, es especial, es diferente, pero no es dominante. En ese sentido es que nos propusimos, digamos, poder pararnos desde el paradigma sociocrítico, digamos, poder construir una ciencia social y colectiva, que también busque abordajes inter, y en el mejor de los casos transdisciplinarios, co-creando conocimiento con las comunidades, a través de lo que se conoce como un diálogo de saberes. En ese sentido, y teniendo en cuenta que desde este paradigma la ciencia no es neutra, las metodologías tampoco lo son. Toda elección de una metodología claramente significa la puesta en práctica de una determinada concepción, tiene que ver cómo cada uno quiere intervenir, digamos, en esos procesos en los territorios. En ese sentido, y con dos propósitos, uno que tuvo que ver con promover el protagonismo de la población en lo que es la producción del conocimiento, y por otro lado, en la búsqueda de contemplar la complejidad inherente, digamos, a los conflictos socioambientales, es que llevamos a cabo, como se pudo observar,
con sus limitaciones, claramente, digamos, con un montón de cuestiones a mejorar, pero llevamos a cabo abordajes metodológicos, participativos e integrales. Por otro lado, y teniendo en cuenta que el acceso diferencial de conocimiento es claramente una fuente de desigualdad social, es que en la búsqueda de lo que es la apropiación social del conocimiento, realizamos distintas instancias de lo que es la sociabilización de la información en el territorio. No solo fue, digamos, esas instancias que les conté hoy en las cronologías, en las distintas comunidades, sino también cada vez que íbamos a las distintas localidades, poder participar de entrevistas en distintos medios locales de las comunidades. Por otro lado, hoy nos preguntábamos qué rol cumplieron las comunidades en la construcción del conocimiento y en el proceso de transformación social propio de los conflictos. Lo que se puede observar es un claro rol motorizador, catalizador y dinamizante de parte de la red de vecinos. La bibliografía que existe, digamos, en función de esta problemática, dice, digamos, plantea que justamente los colectivos organizados adquieren estos roles por tener una conciencia más profunda y un interés más apremiante con respecto a las decisiones que se toman en sus territorios, justamente porque son ellos les afectados, digamos, por este modelo. A pesar de que obviamente en diferentes matices la participación de estos grupos existió, digamos, en diferentes matices entre los distintos casos de estudio, siendo Montemaíz tal vez el que tuvo una participación más activa y también el que permaneció, digamos, en mayor periodo de tiempo. Sí, lo que se pudo observar es que justamente son estos movimientos de ciudadanos de las localidades los que resultaron los actores sociopolíticos fundamentales para que pueda avanzar, digamos, para que se puedan dar avances en cuanto a políticas de gestión ambiental en sus territorios. Y llegué a las conclusiones y consideraciones generales. Tal como decía mi viejo, porque no hay que darse por vencido ni aún vencido. Bueno, en relación a las conclusiones de contaminación ambiental por plaguicidas, las 3 localidades con conflictos socioambientales estudiadas presentaron escenarios de contaminación ambiental por agrotóxicos, pero que eso quedó claramente evidenciado en los distintos resultados. El perfil de compuestos detectados en las aguas de red constituye claramente una alarma por su uso para consumo humano, resultando en la necesidad de un seguimiento de la calidad del recurso en pos de garantizar la salud pública. Se destacan los escenarios de contaminación por cócteles químicos en lo que fueron las aguas superficiales. Existe la ubicuidad, de plaguicidas en la atmósfera que se detectó, nos está hablando claramente de que es un compartimiento ambiental relevante, y en cuanto también a contaminación y potencial exposición a los agrotóxicos. En cuanto a los suelos, claramente resultó ser la matriz ambiental más impactada, exhibiendo el mayor número de activos y cargas másicas totales de agrotóxicos. Y otra de las conclusiones fuertes que emergen de esta tesis es la elevada presencia de plaguicidas en suelos de uso urbano como consecuencia del modelo agrícola. En relación a los abordajes integrales, se logró formar parte de 3 experiencias territoriales en pueblos fumigados, explorando y aplicando justamente el uso de herramientas de integración y construcción colectiva del conocimiento. Particularmente de los procesos de San Salvador y Montemaíz, se pudo evidenciar la importancia de la construcción interdisciplinaria, ¿sí?, que claramente es necesaria para lo que es el entendimiento desde los procesos de salud, enfermedad, de las comunidades, en el marco, dentro de lo que es el paradigma de la salud colectiva, de la epidemiología crítica latinoamericana. En cuanto al trabajo colectivo en Villa San José, se desprende la importancia de la articulación con los productores agropecuarios, y justamente en la búsqueda de herramientas que permitan la transición de un modelo de producción localmente conflictivo a uno agroecológico. En relación al abordaje participativo, justamente el abordaje metodológico IAP y las estrategias que fueron llevadas a cabo en el territorio resultaron
en una propuesta ética y política enriquecedora, en la búsqueda, ¿sí? En esa búsqueda de una investigación para la acción social transformadora. Y por último, porque claramente es el eje de esta tesis, una conclusión final referida a lo que es el monitoreo ambiental de agrotóxicos. Por un lado, resultó una herramienta valiosa que justamente en el marco de los distintos conflictos permitió evidenciar el grado de contaminación ambiental que produce el actual modelo de producción agrícola, aportando información en las discusiones sobre la limitación y la regulación del uso de agrotóxicos. Pero nos preguntamos también, en relación a la utilidad, digamos, en la lucha de las comunidades, ¿contribuye a la lucha de las comunidades, a un cambio? El monitoreo ambiental de agrotóxicos lo consideramos útil como una herramienta para exigir al Estado y a los distintos sectores involucrados justamente a presentar estrategias de protección frente a la contaminación, y de esta manera a la contribución en lo que es la construcción de un cambio que mejore la calidad de vida de las comunidades afectadas por la imposición a los agrotóxicos, ¿sí? Resulta útil en tanto se dé en un proceso participativo en el territorio. Eso emergió claramente de los distintos procesos y la coordinación con los grupos de vecinos, reconociéndose de esta manera el rol central de las comunidades en el proceso de transformación social. Las instancias del doctorado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Agustina por la presentación. Ahora lo que hacemos es abrir la ronda de preguntas. No sé quién de los jurados o las juradas quieren arrancar. Alicia, Omar, ¿quieren empezar ustedes? Alicia, le damos la palabra a Alicia. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar enormemente a Agustina por esta investigación que es tan profunda, tan significativa, tan comprometida, tan rigurosa. Por supuesto también al director y al equipo que acompañó, porque en todo el tiempo se percibe que se trata de un trabajo de equipo, ¿no? La tesis aporta una información valiosísima en cuanto a la omnipresencia de los agrotóxicos en los distintos compartimentos ambientales, y también esta inferencia acerca de los procesos que están explicando el flujo de estos venenos en distintos ambientes, ¿no? Particularmente en el ambiente urbano. Yo destaco en particular la relevancia del tema que abordaste y tu referencia a la demanda social en cuanto a la elección del tema, la mención explícita de los sentidos de tu investigación, es decir, el propósito de generar herramientas que contribuyan a un cambio en la calidad de vida, y en ese sentido la dimensión ética y política de lo que hiciste, de lo que hicieron en este equipo, que no siempre se explicita, pero siempre está presente. La dimensión ética y política muchas veces es tácita, pero bueno, esta reflexión y esta manera de abordar las cosas y hacerlo explícito creo que es muy valioso y que es necesario impulsar en las distintas grupos de investigación esta reflexión, ¿no? Por otro lado, la tesis para mí, digamos, fue un placer leerla porque está muy bien escrita, porque tenés un lenguaje muy claro, muy preciso, muy accesible, y al mismo tiempo también destaco la fundamentación que haces acerca de tus elecciones, por ejemplo, en los conceptos que usás como pilares de la tesis, por qué hablar de agrotóxicos, cómo definimos el ambientalismo, o cómo entendemos la salud como salud socioambiental, este tipo de fundamentaciones que también muchas veces están ausentes, ¿no? También te agradezco las representaciones que creaste, que son un trabajo enorme,
que ayudan mucho a entender tus resultados y que van a servir para multiplicar también la comprensión de este problema. Las gráficas, las tablas son muy ilustrativas, y también las fotos, me encantó ver las fotos porque es una manera de reforzar, digamos, la narración que estás haciendo, las referencias a notas periodísticas, los testimonios de los protagonistas, y las citas literarias que realmente enriquecen y embellecen muchísimo tu relato. Yo voy a pasar directamente a las preguntas para no extenderme mucho. A ver, lo que yo te quiero preguntar es esto, en relación a la construcción del conocimiento en los términos que vos planteas, ¿no es cierto? Una ciencia que se proponga contribuir a un cambio. Decís que no puede adoptar la misma metodología de esta ciencia hegemónica que en muchos casos es responsable de la creación de esos problemas, ¿no? Y en relación con ello la necesidad de hacer un cambio de paradigma y también de metodología. El cambio metodológico vos lo focalizás básicamente en las estrategias participativas. Y relatabas recién algunas instancias, ¿no?, donde estas estrategias participativas se plasmaron a lo largo de la investigación. Básicamente serían el diseño del muestreo y la toma de muestras, según entiendo. Pero pregunto, si en algún caso se fue más allá de esto, por ejemplo, en la interpretación de los resultados o en la génesis de las preguntas que se le hacían a esos resultados de laboratorio, si hubo ahí también la posibilidad de avanzar en la participación de la comunidad en la construcción de estos conocimientos, ¿no? Y también un poco qué modalidades de socialización, además de lo que comentabas recién, de hacer a través de los medios, la difusión de la información, si hubo otras instancias de ida y vuelta con la comunidad en la socialización de la información. Otra pregunta, te hago todas las preguntas ahora y vos después ves cómo se organizas, porque algunas están relacionadas. Otra pregunta sería si se emplearon herramientas para relevar las percepciones de las comunidades antes de abordar la investigación. Porque vos señalás que coincidieron los resultados con muchas percepciones que la comunidad tenía, pero no quedó claro si se habían relevado formalmente, si se había usado alguna herramienta para esto. No nos llama la atención que coincidan, porque sabemos que las comunidades saben mucho más que nadie qué es lo que les está pasando, ¿no? Y por otro lado te pregunto, en cuanto al paradigma de la complejidad en el que vos te posicionás y ese desafío que afrontaste en esta tesis de integrar todas las dimensiones que considerabas necesarias en la problemática, ¿con qué obstáculos te encontraste a lo largo de este proceso? Y dentro de esto, ¿cuáles son los marcos conceptuales que hacen referencia a un nuevo modo de construir conocimiento en la actualidad que te resultó más fértil para pensar lo que estabas haciendo, ¿no? Si se habla de transciencia, de interdisciplina, de ciencia posnormal, y mencionabas en la diapo el diálogo de saberes. ¿Qué de todo esto es lo que te resultó más fértil? Si algo de todo esto realmente nos da la respuesta, o si estamos en un proceso de crear un nuevo paradigma contextuado y situado en nuestra realidad latinoamericana. Bueno, básicamente serían esas preguntas, y muchas más que me encantaría hacerte tomando un café, porque realmente creo que aprendí un montón leyendo tu tesis y quisiera compartir muchas más inquietudes. Bueno, muchas gracias Alicia. Sí, ojalá que nos podamos tomar un café para poder seguir charlando estos temas que, bueno, voy a intentar responder de manera sintética algunas de las preguntas que me haces, pero que claramente también demandan cafés de por medio para poder discutir en profundidad. Bueno, algunas cuestiones. En relación a los abordajes, al abordaje metodológico de investigación a acción participativa, bueno, así como es real, digamos, que se llevaron a cabo principalmente en lo que son las instancias estas de muestreos ambientales y, digamos, en el marco de los campamentos,
Y bueno, después hay toda una parte fuerte de lo que es, en mi caso, desde mi disciplina, el análisis del laboratorio, y lo que tuvo que ver con este mayor, digamos, ida y vuelta, en realidad quedó más acotado a lo que fueron estas instancias de sociabilización en el territorio, que bueno, que consistieron no solo en estos espacios públicos, en los cines y en las distintas, en los espacios culturales, sino también, bueno, en entrevistas, era lo que vos mencionabas, en distintas entrevistas, diarios y televisión, las radios de los lugares, y la comunicación también con parte de los vecinos. Es real que queda como pendiente como un cierre, digamos, en poder realmente terminar de sociabilizar todos los resultados completos de la tesis, y en ese sentido hay como encuentro yo de parte desde mi aporte, una limitación, digamos, el ida y vuelta más rico de lo que yo considero fue en esta estancia inicial. Ya en la parte de sociabilización, creo que, y en esto de poder interpretar conjuntamente, creo que es algo en el que se podía haber avanzado muchísimo más. Pero bueno, también tiene que ver mucho, una de las cuestiones que yo también resalto, son los distintos tiempos, los tiempos académicos, los tiempos más urgentes también que existen en el territorio, lo que yo, digamos, lo considero también como todo un desafío. De mi parte, digamos, la tesis encima la empecé a realizar en el año 2013, como se ve, los últimos muestreos fueron en el 2016, 2017, y recién en el 2021 le estoy pudiendo, digamos, dar un cierre, y ese desfasaje en los tiempos creo que también, digamos, interrumpieron un poco ese ida y vuelta final, que hubiese sido muchísimo más enriquecedor. ¿Alguna que otra? A ver, pues me perdí un poco en alguna de las preguntas. Cualquier cosa, si querés, andá diciéndome alguna otra cosa que te vaya surgiendo. En relación a qué es lo que me resultó más fértil, yo creo que tuvo que ver con el trabajo justamente interdisciplinario, el poder abordar las distintas problemáticas del conflicto por agrotóxicos desde estas distintas aristas, ¿no? Con la participación principalmente de las facultades de medicina, de geografía, con el trabajo con los productores. Creo que ese abordaje integral es el que realmente generó los cambios que se generaron. Que si si hubiésemos sido solo, como CIMA, EMISA, creo que la potencialidad que adquieren los datos conjuntos, a pesar de que hay mucho para avanzar también, ¿no? Porque una de las cuestiones que yo también reflexiono en relación a esto tiene que ver con que la transdisciplina es una utopía en el sentido de que falta mucho por avanzar, y que tiene que ver con poder realmente hacer un andamiaje de las distintas disciplinas. Yo creo que en esta tesis hubo un avance, y que de ahí encuentro como la mayor tierra fértil, digamos, para seguir avanzando, y ni hablar que la participación a través de la demanda, y que haya surgido a través de una demanda. En relación a eso, vos me preguntabas si relevamos de alguna manera, o cómo fue que se relevó la percepción, o mejor dicho, los conocimientos, digamos, en los territorios. En realidad el inicio surge de eso, de una demanda social en donde había claramente una necesidad explícita de construcción de conocimiento de instituciones científicas en sus territorios. Particularmente en San Salvador, por ejemplo, en el marco del relevamiento sociosanitario, se hizo que es el que yo me referí explícitamente en la presentación, se hizo, además del censo epidemiológico, se les preguntó, por ejemplo, cuáles eran las fuentes de contaminación que consideraban más importantes, y ahí es donde emergieron claramente el polvillo y los agrotóxicos como dos de las problemáticas más importantes en el pueblo. En ese sentido es que yo recupero esa información y digo, bueno, claramente el conocimiento de los vecinos, que fue relevado en esa instancia, no fue previa, sino que fue durante el campamento. Bueno, más los resultados del campamento en general, la exaltación de enfermedades respiratorias, bueno, y un montón de cuestiones se condicen con los muestreos, hacía referencia específicamente a ese relevamiento, digamos, que se llevó a cabo.
previo no hubo, sí claramente previo esto que digo de la demanda social, en donde estaba la necesidad. Entonces cuando uno ve que existe la necesidad, es porque existe también una percepción clara de parte de los vecinos de la situación en la que están atravesando. Estaba por contestar otra de las preguntas que me dijiste. No sé, si eso te terminó de contestar, esto de la... Sí, una observación más, digamos. En cuanto al nuevo paradigma o a los nuevos paradigmas que estaríamos construyendo para hacer una ciencia diferente, transformadora, yo creo que la interdisciplina obviamente es indispensable. El problema es que cuando hablamos de disciplinas, en general hablamos de disciplinas científicas. Y justamente lo que vos hiciste en tu tesis es incorporar otras lógicas en el análisis de los problemas, no solamente la interdisciplina, ¿no? Sino también otros saberes, los saberes de la comunidad, de los productores. Entonces creo que ahí es donde estamos más bien pensando en un diálogo de saberes, o quizás en algo nuevo que estamos construyendo más localmente, que va más allá de la interconexión de miradas científicas, ¿no? Que es lo que vos hiciste realmente. Por eso digo, creo que no tenemos un marco teórico suficientemente robusto y situado todavía, y que estamos en un proceso de construcción de esto. Entonces, por último, lo que te preguntaría es, así como vos mostrás en cada caso cómo tu trabajo de investigación se articuló con otras lógicas y contribuyó a un cambio en cada una de las localidades de diferente magnitud, según también lo que estaba pasando ahí con la comunidad, ¿qué tanto te transformó a vos y a tu mirada sobre la ciencia y de hacer ciencia este proceso? Porque a mí me parece que es bien importante pensarnos así, ¿no? Nosotros también formados en un sistema con una lógica de fragmentación del conocimiento y de invisibilización de estas problemáticas, ¿qué tanto nos transforma abordar con todos los riesgos que esto implica una investigación con esta perspectiva, ¿no? Sí, me transformó muchísimo, la verdad, todo el proceso. Desde su génesis, cada uno de los pasos que se fueron construyendo también mucho en el andar, que mi formación también se fue construyendo también mucho en todo este tránsito. Creo que también me transformó también en el sentido de, no sé, desde un golpe de humildad, ¿no? Porque una también se va deconstruyendo en un montón de aspectos, ¿no? Qué mejor ejemplo que toda la lucha feminista, donde nos vamos deconstruyendo constantemente, y desde este lugar también, digo, yo me formé en la Facultad de Ciencias Exactas, en donde, digamos, el paradigma científico tal vez viene más por otro lado, desde paradigmas positivistas. Entonces darme cuenta de que claramente los conflictos socioambientales estaban necesitando otros abordajes, eso, digamos, ya fue, como ver, digamos, ver con otros ojos, ¿no? Ponernos otros anteojos totalmente distintos, y darte cuenta y llegar al territorio que el aporte que uno hace es muy importante, pero que por otro lado, claramente hay una interdependencia muy grande con las distintas aristas. Esto que lo que yo intento también reflexionar hacia el final de la tesis, de esto de que los problemas transcientíficos y la complejidad de que forman parte, digamos, estos conflictos, hacen que exista también o por lo menos a mí se me generó esta cuestión de más de contradicción en el territorio, de notar de que por un lado había como una gran confianza que depositaban los vecinos en lo que es la construcción de este conocimiento. Entonces ahí se te viene como eso de, bueno, y entonces acá en este papel dice que esto está todo contaminado, y sin embargo no se avanza. Entonces ahí es en el sentido, ahí hablo como ese de golpe de humildad o cachetazo a la realidad, en entender que claramente son problemas complejos, y que más allá de la construcción de ese conocimiento científico, y que tiene que ver también con la conclusión final, si no se da en un marco, en un proceso participativo e integral, todo se cae. Entonces, en ese sentido, la transformación fue muy profunda en darme cuenta que como todo, la lucha va, digamos, desde los grupos organizados, así que, y los avances siempre van desde ahí, y cada uno sumará desde su lugar. Bueno, por mi parte nada más, felicitaciones y gracias.
Muchas gracias, Alicia. Un placer que formes parte de este jurado. Gracias, Alicia. Yo voy a hacer un aporte porque me quedó picando, Agustina no lo trajo a la mesa, porque tu pregunta es, creo, troncal, de esas existenciales respecto al paradigma y etcétera. Y, por ejemplo, escribiendo la tesis, discutiendo la presentación, Agustina tenía una preocupación y era, ¿mi muestreo es representativo? Porque venimos de los libros de estadística que sabemos que para que la muestra sea representativa hay que hacer esta aplicación, diseñarlo de esta manera, etcétera. Y yo me quedé pensando ante su pregunta, ¿no? Y yo le digo, creo que en realidad lo que hay que cuestionar es el término representativo en este contexto. Y así se fue dando en distintas etapas de la tesis. Discutir conceptos que vienen instalados en el marco de la corriente de pensamiento, cuando uno lo saca, como digo yo, me gusta decir, lo saca afuera de las paredes de las universidades y los pone en el territorio, son hackeados permanentemente, y eso es fundamental. Es súper interesante y es parte de la apertura, que es un poco lo que dice esa deconstrucción que habla Agustina, se fue dando desde conceptos, términos, permanentemente durante la escritura y la discusión que fuimos teniendo de la tesis, así que eso te quería aportar porque justo, hasta estuvimos discutiendo conceptos hasta antes de ayer, permanentemente la cabeza genera nueva información. Fantástico. Bueno, me toca a mí. Dale, Omar. Gracias. Bueno, ahorita también voy a comentar lo que acaba de decir Damián. Muchas felicidades, Agustina, Damián, a todo el equipo. Fue un placer igualmente poder leer esta tesis, este documento que pues hay que darle varias leídas porque tiene muchos elementos en cada una de las partes, no solamente en aspectos teóricos, sino prácticos, de hecho algunas cosas muy concretas, ¿no? En la parte de práctica, analítica. Luego, por el otro lado, agradecer al posgrado y a la invitación de Damián a estar en este examen. Es el lado positivo de la pandemia, el que nos podamos acercar todavía mucho más, dado que físicamente pues nuestras distancias entre Argentina y México de repente imposibilitan algunas cosas, pero creo que esto nos ha generado una dinámica en la cual podemos incluso intercambiar posiciones y discusiones en las formas de entendimiento de los múltiples problemas socioambientales a los que nos enfrenta nuestra región, nuestra América Latina, que como había dicho Andrés Carrasco alguna vez que vino acá a México, somos el campo experimental de la agroindustria y los problemas que se presentan en Argentina también se presentan en otras regiones de América Latina y pues México no es la excepción, en diferentes fases, en diferentes momentos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos ha obligado a abordar desde los grupos de investigación los problemas contestando o tratando de contestar lo que interpelan las comunidades a la ciencia. Es decir, a ver, me está pasando esto, ¿por qué? ¿No? Entonces la ciencia responde ante a esa pregunta de por qué, y entonces inicia todo un movimiento que se enmarca con lo que llama Víctor Toledo. De hecho, recientemente publicó un artículo de divulgación acá, que los voy a compartir, sobre el pensamiento complejo. Que el pensamiento complejo genera nuevas teorías de carácter holístico o interdisciplinario, que esta ciencia de la complejidad que finalmente se va constituyendo es más acabada hacia las ciencias de la sostenibilidad, en donde se establecen fundamentos teóricos, metodológicos, sociales y éticos. Entonces, lo que vemos en tu tesis, lo que yo veo en tu tesis, es precisamente esta operación o forma de operar las ciencias de la complejidad desde fundamentos teóricos, metodológicos, por supuesto, pero al mismo tiempo sin perder de vista el aspecto social y ético que tiene la ciencia o que debería de tener la ciencia,
dado pues, la urgencia de resolver los problemas que nos aquejan, ¿no? En ese sentido, dice Víctor, que se genera una conciencia de hacer investigación desde una perspectiva moral y ética, y que la nueva generación de científicos en los cuales está representada Agus, es develar precisamente la ideología que se ha mantenido oculta hasta la actualidad en la relación que tiene la ciencia con el capitalismo. De tal manera que en una propiedad emergente, desde la ciencia surge como movimientos de transformación a partir de atender un problema desde esa complejidad. Y claro, podrías tratar de entender toda la complejidad, pero eso podría llevarnos mucho tiempo. Entonces, eliges una ruta de entrada con el estudio que nos planteas, en donde una de las herramientas que podríamos decir así, que al mismo tiempo ha sido permeada por los cánones o las convenciones, incluso internacionales, de cómo debes de muestrear, cómo debes de analizar, cuáles son tus límites máximos de detección, cuántas muestras, en cuántos lugares, toda esa convención, ¿no? La tomas y la transformas en una herramienta para la resolución o la búsqueda de resoluciones de conflictos socioambientales derivados de un modelo de producción alimentaria, ¿no? de productos del campo, que nos están obviamente lapidando los recursos naturales, pero también los recursos humanos, no solamente por la salud, sino por los destinos de estas generaciones que viven en esas condiciones, ¿no? Bueno, dicho esto, pues por eso es que quiero felicitarte y de hecho leer dos enunciados importantes que puse en el informe a tu trabajo, que es un trabajo de un valor científico importante porque contribuye al avance de la investigación transdisciplinaria, así como al modelo de investigación-incidencia que se enmarcan en el estado de arte de las ciencias de la sostenibilidad, ¿no? Entendido como esta ciencia de la complejidad también. Bueno, y ahora, pues bueno, pasaré a preguntarte sobre tu punto de vista. Hay dos aspectos importantes en tu tesis. Uno es la rigurosidad del muestreo, del análisis de los resultados y la verificación de estos resultados, obviamente en condiciones que el análisis técnico requiere, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con cómo se muestrea, cómo se analiza, con equipamiento, por supuesto, la obtención de ese dato y de la rigurosidad y robustez de ese dato. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto es importante no perder de vista esa rigurosidad y esa robustez en el dato? Bien, bueno, muchas gracias, Omar. Primero también agradecer las reflexiones, digamos, y comentarios que han hecho tanto Alicia como, bueno, Omar ahora al inicio. Creo que es un espacio, enriquece muchísimo, digamos, todos estos aportes que también hacen, y me encanta que se pueda generar este ida y vuelta, digamos, en esta instancia. Bueno, en relación a tu pregunta, obviamente que es fundamental, digamos, poder trabajar de manera rigurosa, de poder obtener datos con la mayor precisión posible. Pasa muchísimo que justamente por los conflictos de intereses propios de los conflictos, llegamos a situaciones también grandes de deslegitimación, ¿no? Del conocimiento que estábamos generando. Claramente porque tienen que ver todo el resto de las aristas, ¿no? Y algunos intereses políticos y económicos también detrás, pero siempre, y ahí, digamos, Damián en ese sentido hace muchísimo hincapié en esta cuestión de que claramente nuestro eje, nuestro fuerte, en este caso, ¿no?, es la detección de plaguicidas en las distintas matrices ambientales, por lo que siempre en ese sentido, no como un autobombo, ¿no?, pero fui muy responsable en lo que es
el muestreo, el triple lavado de las botellas, los sobreagregados in situ, el uso, digamos, de hacer los cálculos con mucha conciencia, de poder llegar al laboratorio y trabajar de la manera más prolija y meticulosa posible, de estar en los equipos y poder realizar tantas curvas de calibración como sean necesarios para quedarme tranquila con que el dato que estaba emergiendo de ahí era, digamos, un dato preciso y exacto. Entonces, como que en ese sentido creo que hay ahí una responsabilidad y que también tiene que ver con una pasión que siento por esto que es también hacer ciencia, que es la química ambiental en estos escenarios, y eso te hace tener, justamente yo creo que esa inmersión en el territorio y esa historia que tienen las muestras es lo que te hace, creo, hasta ser aún más rigurosa en el laboratorio, porque sabés que estás laburando con la muestra de la vecina de tal, o porque sabés que ahí te comentaron que pasaba una maquinaria, y entonces todas esas historias creo que van nutriendo muchísimo lo que es después el trabajo en el laboratorio, y que por lo menos en lo personal, ¿no? Esto es una cuestión súper personal, pero yo creo que eso se traslada como en una mayor conciencia y una mayor responsabilidad, no sé si es la palabra correcta, pero tal vez lo sentí de esa forma, como una mayor responsabilidad en generar esos datos con eso, con la mayor meticulosidad posible. Y que en ese sentido, obviamente que sí le doy un peso importante a todo esto que estamos charlando. Así es. Y esto obviamente es importante porque, por un lado, son datos que van a ser cuestionados y evaluados, o pueden ser evaluados así, con lupa, para tratar de decirte es que ese dato no está bien, esta interpretación de tus datos no son buenas porque no aplicaste el 166 de la EPA y no tenías el estándar X, ¿no? Puede ser eso, por un lado. Por el otro, porque, claro, ante una necesidad de la comunidad de información, y que ven al investigador, a la investigadora que va a trabajar al campo, que toma una muestra, se la lleva en una botella, luego regresa con una gráfica o unos datos, pues podrías decir, pues ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué? A ver, muestren todo esto, ¿no? Y detrás hay toda una cadena de actividades que tienes que cuidar, ¿no? Para que ese dato que tú estás regresando no tenga discusión alguna, ¿no? Bueno, en el papel entonces de la ciencia, de la complejidad, pero además comprometida en esta situación, ¿no? Es decir, pues hay mucho terreno, tenemos desafortunadamente tenemos un camino por delante muy, muy grande, porque una cosa es obviamente esta rigurosidad de la ciencia, de devolver la información a las comunidades y el uso que se dé de estos datos en los siguientes pasos. La comunicación del riesgo, por ejemplo, yo hago el riesgo ecológico, ¿no? Entonces la comunicación del riesgo es sumamente importante. Y en estos años de trabajo tuyo, involucrándose con la gente, ¿qué reflexiones tienes acerca de la comunicación del riesgo? Porque finalmente tú lo que estás mostrando es un valor que por un lado puede confirmar lo que la gente ya suponía o infería, y entonces los pones en una situación en las cuales se dan más cuenta de la realidad en donde viven. Y obviamente eso puede generar una serie de escenarios, ¿no? Por el otro lado, las autoridades responsables de vigilar, ¿no?, que se cumplan leyes y normas y reglamentos, y por muchas razones podría no estar ocurriendo, y que también les tienes que compartir esta información, de comunicar, ¿no? Entonces, en tu reflexión sobre la comunicación del riesgo, de los resultados tuyos, me gustaría escuchar, ¿no?, sobre tus reflexiones propias. Temón. Temón en el sentido de que el espíritu de la tesis siempre tuvo que ver con poder aportar información, ¿no?, en la búsqueda de las mejoras de la calidad de vida.
Bueno, en relación a estas discusiones que fuimos teniendo a lo largo, digamos, de toda la tesis, uno de los conceptos, y que hablamos con Dami no hace mucho, tuvo que ver con el empoderamiento. En un primer momento, ¿no? Se planteaba justamente esto, que en esta sociabilización, en esta creación o co-creación de conocimiento en conjunto con las comunidades, y en esa etapa de después sociabilizar, poder brindar información en busca de empoderar a la comunidad y que puedan utilizar justamente esa información en sus demandas. Pero claramente, digamos, el concepto de empoderamiento también está siendo cuestionado, y yo no estoy hablando de empoderar desde el sentido de la superioridad, ¿no? Como que, bueno, entonces yo estoy dando este valor, este informe, yo desde esta jerarquía, desde esta superioridad del conocimiento científico, para ustedes empoderarse, digamos, no desde esa lógica de superioridad, sino en realidad desde la lógica de buscar complementarnos para poder avanzar, ¿no? Porque yo también soy parte de todo esto, yo también estoy atravesada por todo esto, y entonces desde ese lado, digamos, o sea, yo creo que la sociabilización de los resultados tuvo que ver mucho con eso, con buscar el empoderamiento, pero teniendo, digamos, desde una perspectiva, digamos, más horizontal del significado de esa palabra. Ok, pues, híjole, me invitan al café, ¿no? Muchísimas Nos juntamos gracias, todos al café. Agustina. Yo le dejo aquí. Me encantó las respuestas. Es un trabajo impecable. Muchas felicidades. Muchas gracias. No puedo creer estar acá. Bueno, Agus, bueno, primero felicitarte a vos, a Damián, aprovechar para recordar a Nina, a su vitalidad, su sonrisa, que tantas veces nos hace falta en los pasillos de la facultad, encontrarnos gente que nos transmita energía y sonrisas. Así que, donde quiera que esté, también mis felicitaciones para ella. Bueno, muchas de las preguntas ya las hicieron Alicia, Omar, otras la verdad que me quedaron claras con tu exposición, que fue, no sé cómo hiciste para resumir tantos resultados tan complejos en tan poco tiempo y de manera tan gráfica. Así que, en realidad, sí quiero tomarme el tiempo para hacerte algunas devoluciones de la tesis. Empecé la lectura de la tesis ya emocionándome con un párrafo que, si me permitís, lo quiero leer, porque de cualquier manera la tesis va a ser pública en pocos días, que dice que este trabajo, lo que me motivó para hacer este trabajo es que estabas movilizada por las injusticias, las luchas y las utopías, por las ganas de transformar y de no ser indiferente. Empezar una tesis de ciencias exactas de esta manera es como que para mí fue un placer, una alegría. No solo habla de la luminosidad de tu ser, sino tu compromiso como mujer trabajadora de la ciencia con el pueblo, ¿no? Entonces, que es un placer ver que egresadas y egresados de la universidad pública tienen este compromiso. Y obviamente terminé también emocionándome en el anexo 1 cuando escribís tus sentires, que obviamente te tienen que atravesar desde todos los ángulos. Bueno, quiero rescatar también el uso del lenguaje no sexista en la tesis. La verdad que también me fue muy grato ver eso. En cuanto a la escritura, como decía Alicia, como decía Omar, muy amena, invita mucho a la lectura, las citas, las frases, todo eso hacen que te dé ganas de seguir leyendo para ver qué más hay, cómo continúa, así que también te felicito por eso. Excelente el marco teórico, tu posición ideológica, el uso de las palabras y explicar por qué, desde tu ética, desde tu ideología, utilizas una palabra y no otra. También la tesis muestra, durante su desarrollo, esa tensión entre los poderes económicos, políticos,
y las demandas de la gente, ¿no? De quienes son víctimas de este envenenamiento, de sus lugares, de sus hogares, de las inmediaciones, bueno, del ambiente en general. Es muy interesante, como decía Alicia y Omar, el hecho de que sea la demanda de vecinos organizados quienes fueron el punto de partida para la investigación, ¿no? Porque invierte un poco la lógica, por lo menos, de quienes hacemos ciencias desde las ciencias exactas, mal llamadas ciencias duras. Así que eso también me pareció súper interesante. El aporte es inmenso. A veces no nos damos cuenta lo importante que es ese número que en realidad viene a reafirmar lo que la gente ve, lo que la gente vive, lo que la gente percibe, ¿no? Esa frase de la vecina de Monte Maíz que dice, me faltan los vecinos. Más potencia y contundencia que eso es imposible. Sin embargo, acá se pone en relevancia la importancia de la ciencia seria, rigurosa, porque cuando hay que dar una pelea con las autoridades, necesitamos números, ¿no? No debiéramos necesitarlos porque si alguien dice me faltan los vecinos, ¿qué más necesitaría? Pero es así, entonces el aporte la verdad que es impresionante. A mí me impactó los resultados, no soy especialista en el área ambiental en general como ustedes, así que me impactó la dinámica ambiental de los plaguicidas, quedé muy impresionada con la cantidad de plaguicidas en áreas urbanas, en agua de red. Después algún día también personalmente quiero preguntarte un poco más sobre eso, porque hay una preocupación muy grande en los alrededores de nuestra ciudad, la ciudad de La Plata, entre productores y productoras por el tema de la contaminación por agrotóxicos del agua subterránea, ¿no? Agua que usan para su propio consumo, pero también para la producción. Así que en algún momento vamos a charlar más en detalle sobre esto. Y te quería preguntar, algunas cosas en realidad ya las contestaste durante la presentación, pero, por ejemplo, en el caso de Monte Maíz, donde se logró una ordenanza municipal que regule el uso, dice la ordenanza, de agroquímicos, y no debe ser casual el uso de esa palabra, el uso de agrotóxicos, o también en San Salvador, donde existe una ordenanza donde se regula las emanaciones del polvillo. Algo dijiste de eso, ¿no? Yo te quería preguntar si existe un control por parte de los organismos municipales del cumplimiento de esas ordenanzas, y en caso de no existir, ¿cómo es, digamos, cómo sigue el conflicto socioambiental? Y ya que estoy, te pregunto las tres cosas que te quería preguntar respecto a eso, y cómo ves vos la intervención de ustedes como grupo, digamos, no necesariamente vos en particular, sino todo el grupo de trabajo, en la continuación de la lucha. Bien, a full. Primero quiero aprovechar a hacer un pequeño comentario en relación a lo que dijiste, porque es una de las cosas que yo también reflexioné bastante bueno, en realidad, o también como decía Andrés Carrasco, que la prueba viva estaba en las mismas comunidades, ¿no? Que las comunidades eran la prueba viva de la emergencia sanitaria, como que no hace falta estudios científicos, es lo que estás planteando vos de, me faltan los vecinos, ¿qué más necesitas? Y en ese sentido, justamente una de las cuestiones que yo planteo en la tesis tiene que ver con esto de invertir el principio precautorio. Entramos un poco, digamos, en las comunidades y las propias instituciones académicas, entramos como en ese juego de tener que andar demostrando de que en realidad sí hay un impacto, ¿no? Y como decía también Pablo Freire en el libro, digamos, de Pedagogía del Oprimido, cómo entramos también en las lógicas de los opresores, en ese sentido. Entonces, ahí de vuelta, esa contradicción en el sentido de, bueno, estamos generando todos estos datos cuando en realidad no hacen falta, pero en cierto punto son necesarios digamos, para poder potenciar los avances en cuanto, por ejemplo, a legislación, ¿no?
dentro del marco teórico se planteaba de que muchas de las limitaciones asociadas a lo que es el no avance de las ordenanzas tenían que ver con la carencia de resultados de monitoreos ambientales en las zonas periurbanas. Entonces ahí también nace esa necesidad de muestrear en estos espacios. Pero bueno, nada, como para aportar una reflexión a esto que comentabas vos y esta cuestión de la inversión del principio precautorio que plantea mucho Florencia Arancibia, que creo que es muy, muy interesante como para que podamos reflexionar desde nuestro rol como científicos, científicas. Bueno, en relación a tu pregunta, porque me recontra fui, perdón. En relación a tu pregunta, en realidad es como medio doloroso en el sentido, yo no sé qué tanto vamos a poder seguir participando de esos procesos, ¿no? Digamos, poder acompañar en un montón de situaciones. Bueno, hoy en día, en relación a esto de las ordenanzas, y el no cumplimiento todavía de esas ordenanzas, poder observar, por ejemplo, en la búsqueda de información de lo que son los acontecimientos que ocurrieron después de nuestra intervención en el territorio, en esa búsqueda de encontrar que en el año 2018, por ejemplo, había denuncias explícitas de parte de vecinos de San Salvador, porque la situación de la contaminación por polvillo era muy grande, y bueno, en eso hacían explícito esto, de que se estaba trabajando en la implementación, hablaba justamente un concejal de San Salvador, entonces planteaban que se estaba trabajando en su implementación, que todos querían que la situación mejorara, que estaban, digamos, planteando algunas estrategias de control y de algunos muestreos también de parte ahí digamos, de exigir ciertos muestreos de parte de los molinos, pero planteaban como la cuestión de la limitación del tiempo. Para que todo esto mejore falta tiempo, decían. Entonces, digamos, en el sentido de la implementación y el control de las ordenanzas, creo que es algo muy, muy complejo, que en cierto punto excede, ¿no? Creo que cuando me junté con Omar, la otra vez hablábamos, ¿no? De que a veces uno busca resultados muy utópicos y que también tenemos que darnos cuenta que también nuestro aporte tiene, digamos, un cierto grado de límites, y en ese sentido, yo tengo como esa conexión ahí todavía constante con un montón de los escenarios de conflicto, y me encantaría poder seguir participando, volver al territorio, hacer algún otro encuentro, digamos, eso no está cerrado para nada, es algo que no está cerrado para nada. Por suerte, desde el espacio multidisciplinario de interacción socioambiental, digamos, seguimos ahí como grupo, y que creo que tiene que ver con que si nuevamente hay alguna demanda, o si se ve que se puede seguir aportando para mejorar en la implementación de esas ordenanzas, sería un placer poder participar, digamos. Pero ahí también tiene que ver el tema de vuelta, ¿no? De los procesos académicos y los procesos sociales, la diferencia de los tiempos, en donde, bueno, no siempre se pueden llevar a cabo, por lo menos los sueños que uno tiene, o que se pueden llegar a realizar en avances bien concretos, pero bueno, obviamente estar totalmente disponible a que si existe una necesidad en el territorio, podemos seguir trabajando como para que eso se pueda mejorar. Ahí iba a decir algo que lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, no sé, ahora se me hizo una nube ahí. Bueno, eso en relación a lo de las ordenanzas que me preguntabas. Sí. Y me habías hecho otra pregunta. No, me parece que en realidad era eso, o sea, cómo había avanzado el tema de las ordenanzas y cómo pensaban que podían continuar el trabajo con los vecinos. Claro. El último comentario que te quiero hacer, que vos hablaste de la deconstrucción, ¿no? Así, dijiste así como en el feminismo. Bueno, creo que está todo íntimamente relacionado, ¿no? No todo se trata de saquear, de extraer, de envenenar, de matar. Hay otras formas de habitar el mundo, y creo que son formas feministas de habitar el mundo. Entonces, me parece que tu deconstrucción como científica va de la mano, ¿no? Del proceso feminista también. Así que bueno,
Felicitaciones, Agus, Dami, y bueno, y un placer y una alegría que me hayan elegido para compartir este momento. Bueno, agradecemos la intervención de las y los jurados. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar la transmisión, así ellos pueden discutir la nota y